Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Todos unidos, viva la Internacional. Ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 729 con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana se desarrollaron tareas claves en la defensa de los derechos de las y los trabajadores. El pasado miércoles 15 de abril, el magisterio colombiano alzó su voz en todo el territorio nacional con carisma, decisión y compromiso, reafirmando su histórica lucha por condiciones dignas. En esta ocasión, la movilización se centró en exigir a la fiduprevisora la materialización de un modelo de salud científico oportuno y de calidad, conforme a lo establecido en el Acuerdo 03 del 24. La firmeza del magisterio logró resultados concretos, entre ellos la salida de Vanessa Gallego Peláez de la presidencia de la entidad, cuya gestión venía siendo ampliamente cuestionada. De igual manera, en la reunión entre FOMAG y FECODE se acordaron algunos ajustes importantes en la plataforma Horus, así como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión de los recursos y su ejecución en los territorios. Estas decisiones representan avances necesarios para garantizar transparencia, eficiencia y un servicio acorde a las necesidades reales del magisterio. Es importante reiterar con toda claridad ante la comunidad educativa y la opinión pública que esta jornada de paro no estuvo dirigida contra el gobierno nacional. Por el contrario, constituye una exigencia legítima para que las reformas sean una realidad y para que no sigan con el saboteo administrativo y se cumplan los acuerdos y se garantice plenamente el derecho fundamental a la salud del magisterio colombiano. Por otra parte, es muy preocupante la forma como la ultraderecha funciona a través de la mentira, el miedo y la manipulación mafiosa, tal como parece que sucede con las coincidentes visitas de Uribe al país de Ecuador y las medidas absurdas del presidente Noboa y los elevados aranceles a los productos colombianos que ingresen a Ecuador. Todo esto sucediendo en la etapa preelectoral en Colombia. Y en Voz Educadora recordamos que estamos de Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo 2026, desde el 21 de abril al 4 de mayo en Corferia. Y en las efemérides hacemos memoria que un 18 de abril de 1998, Eduardo Umaña Mendoza, abogado, periodista, profesor universitario, defensor de presos políticos y de derechos humanos, es asesinado por paramilitares en Bogotá. Igualmente, continuamos haciendo memoria. Un 18 de abril de 1991 muere Gabriel Celaya, poeta español de la generación de la posguerra y la poesía comprometida o poesía social, con influencia surrealista. Maldigo la poesía de quien no toma partido. Y a propósito, en el día de hoy nos acompaña la canción Poesía Urgente con el texto del poeta Gabriel Celaya, con la guitarra y la voz de Paco Ibáñez. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Un fraternal, cálido y revolucionario saludo en nombre del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo, para mis compañeras y compañeras del distrito. Bienvenidos a su espacio, Voz Educadora, la voz de los sin voz. En el panorama nacional, Colombia vive una disputa abierta por el rumbo del cambio. La reciente movilización del magisterio en el paro nacional por la salud demostró que la organización y la lucha sí inciden. La salida de la dirección de la FIDU Previsora y la apertura de diálogo en el FOMAC confirman que cuando el pueblo se levanta, las instituciones responden. Sin embargo, la crisis del modelo de salud del magisterio evidencia problemas estructurales que requieren transformaciones de fondo y seguimiento permanente. Este momento se inscribe en un escenario más amplio, donde sectores tradicionales intentan frenar las reformas mediante bloqueos institucionales, decisiones judiciales y campañas de desinformación. Frente a ello, crece la unidad de trabajadores, comunidades y organizaciones sociales que defienden avances en derechos, tierra, ingresos y dignidad laboral. El desafío es claro: fortalecer la organización territorial, sostener la movilización y proyectar un segundo mandato del cambio que consolide y profundice las transformaciones. Con Iván Cepeda y Aira Quilcue se abre la posibilidad de avanzar hacia una democracia con justicia social, donde la voz del pueblo no solo se escuche, sino que gobierne. En Bogotá, el conflicto con el magisterio no es natural, lo está produciendo la administración distrital. Tras la última reunión con la SED, quedó claro que prefieren la imposición antes que la concertación. En vez de cumplir acuerdos y garantizar diálogo real, expiden circulares y directrices que buscan intimidar, imponer recuperaciones y activar rutas de control sobre los colegios. Así se instala una política antisindical. De hecho, se deslegitima la movilización, se presiona a rectorías para vigilar y se convierte la gestión escolar en un régimen de reportes, requerimientos y justificaciones que aumentan la sobrecarga y fracturan la autonomía pedagógica. La escuela pública no se gobierna con amenazas ni castigos. Cuando se reemplaza la negociación por órdenes administrativas, se erosiona la confianza, se deteriora el clima institucional y se debilita el derecho a la educación, porque se rompe el tejido que sostiene la vida escolar. Desde la ADE, el llamado es a la unidad del magisterio, fortalecer comités locales, redes de solidaridad en cada IED y mantener estado de alerta máxima. Se vienen acciones organizativas, jurídicas, pedagógicas y de movilización para defender lo acordado, exigir garantías sindicales y frenar esta política de imposición. La dignidad se defiende en unidad, organización y calle. Estas son nuestras actividades. Asamblea Nacional Constituyente. Convocamos al Magisterio Distrital a impulsar esta apuesta popular con organización, conciencia y compromiso colectivo. Desde cada colegio, fortalezcamos la defensa de los derechos del magisterio y de la educación pública estatal. Junto a las y los delegados, consolidemos comités sindicales institucionales para fortalecer la lucha, la organización y la movilización. Para la matrícula 2026, coordinemos perifoneo o chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía al colegio, localidad, contacto y fechas para hacer este recorrido al correo secredirectivosade@adebogotá.org. Comités sindicales locales del 22 al 24 de abril. No faltes a la elección del equipo coordinador. No te desconectes de nuestra asamblea de formación este 28 de abril, desde las 9 de la mañana. Participemos el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Nos encontraremos en la Plazoleta de la Nieves Eduardo Umaña Mendoza a las 9 de la mañana. Sintoniza, comparte y es parte de la lucha. Desde Voz Educadora, la voz de los sin voz, que educa, denuncia y organiza. La ADE se suma al llamado mundial del boicot, desinversión y sanciones del DBS contra Israel y reafirma su compromiso con los pueblos que resisten la ocupación, el apartheid y el genocidio. Educamos para la libertad, resistimos para vivir. Viva Palestina, viva Líbano, viva Yemen, viva Cuba y Venezuela. La ADE es más que un sindicato, es tu fuerza, tu equipo, tu lucha, tu historia. No olvides, te habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue.
Voz Educador. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que continúa enviando circulares a los colegios para imponer recuperaciones los sábados o en contrajornada. Pasando por encima de la concertación con la Organización de Maestros de Bogotá, ADE. No recuperaremos hasta que la Secretaría negocie con la ADE. Carajo. Pullas. Y pullas, muchas pullas a los medios prepago que le tapan las embarradas a la ultraderecha. Y es que Petro les descubrió el entramado entre el Matagatos y Thomas Gregg, y esos medios taparon la bomba con el montaje que le hicieron a Petro con Papá Pitufo. ¿Qué tal? Tan asustados están que ya no saben qué inventar. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al alcalde Galán, quien tiene a Bogotá sumida en el caos y la desesperación. Caos vehicular, Obras inconclusas, basuras, ratas, sectores absolutamente deprimidos, puentes en peligro de caerse el proyecto Metro retrasado y él durmiendo en los laureles. Pullas, Muchas pullas, recontra pullas al Centro Democrático y su corrupto senador Ciro Ramírez, quien a pesar de haber sido condenado, se aparece muy campante y rampante en el Congreso de la República. Pero ¿qué tal esta caterva de ladrones? No les corre sangre en esa cara. Pullas, Muchas pullas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien de la noche a la mañana pasó de ser ateo a creyente para ganarse el favor de las iglesias. Y pasar de ser defensor de criminales y ahora posa de indefenso. Colombia no debe elegir a figuras vinculadas desde el ejercicio profesional a la defensa de estructuras criminales. Pullas, Muchas pullas al expresidente Uribe, quien en su afán de mantener el poder viaja coincidencialmente al Ecuador. Y preciso le suben los aranceles a Colombia en un 100%. Noboa, investigado por narcotráfico y anda juntito a Uribe. Dios los cría y el diablo los junta. Pullas, Muchas pullas al millonario desfalco orquestado por Cambio Radical y el partido de la U en el FOMAC. Y es que no solo se roban los dineros del FOMAC, sino que atentan contra la vida de los maestros. Fuera los ladrones del FOMAC. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a los maestros que le cumplieron a la educación, a la salud y a FECODE. Majestuosa movilización, Llena de música, colores, consignas, resistencia y beligerancia. Vivas. Muchos vivas a nuestras organizaciones sindicales que lograron con los maestros en la calle la salida de la tan cuestionada Vanessa Gallego de la presidencia de la FIDU Previsora. Al maestro se le respeta, carajo. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la CAR, que negó la prórroga a la embotelladora de Coca-Cola para usar agua de 3 manantiales. Ya era hora, tarde se están despertando. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al gobierno del cambio, que nuevamente tenía razón. El DANE reportó que nuevamente la pobreza multidimensional bajó en Colombia. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a China y Rusia, que han unido fuerzas para desplegar la medicina regenerativa y adición genética en tiempo real que cura enfermedades crónicas en semanas. De un plumazo borran el modelo de negocio con la enfermedad
que ha dominado Occidente por décadas. ¡Vivas! Viva, 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 Y viva. viva, pero recontra viva a la Alianza por la Vida, el encuentro de Iván Cepeda en Sabana, municipio de Funza, Plazoleta Marqués de San Jorge, hoy domingo 19 a las 11 de la mañana. Encuentro con la clase trabajadora de Sabana Centro. Viva la Alianza por la Vida. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Una agenda legislativa para la vida, por más derechos y justicia social. Como senadora electa por el Pacto Histórico, asumimos la responsabilidad política por la defensa de la educación pública estatal como derecho fundamental. Defender lo público es nuestra apuesta y en ese contexto debemos denunciar que el proyecto de ley 056 de 2024, bonos escolares, radicado por Paloma Valencia, sí privatiza la educación y su impacto se materializa en el debate estructural de lucha de clases que bien representa la candidata presidencial y las élites de este país, como es que la educación debe ser privatizada, convertirse en un servicio, porque un pueblo educado y politizado en una escuela pública incluyente, feminista, alcanzará la conciencia de clase suficiente para transformar nuestro país, lo que resulta, como en este momento histórico, una amenaza para quienes por más de 214 años nos han mantenido en la oscura noche. ¿Y cómo impacta el proyecto de ley la educación pública estatal? Impone un tránsito de modelo de financiación de la oferta y uno por uno de subsidio a la demanda. El bono redistribuye el presupuesto existente y no genera recursos nuevos. Traslada el costo por estudiante a las instituciones privadas, mientras los colegios públicos pierden presupuesto operativo. Los colegios privados seleccionarán a estudiantes con mejores desempeños, discriminando y trasladando a lo público la mayor responsabilidad con menos recursos. Por su carácter de dispersión, el bono es inaplicable en el sector rural, dejando excluido así la educación en el campo. Precariza la profesión docente porque se promueve la autonomía de sostenedores privados para contratar y despedir según criterios de mercado, vulnerando el escalafón docente y la estabilidad laboral para todo el magisterio colombiano. Por eso entonces las comunidades educativas, nuestros niños, niñas y jóvenes, los maestros y maestras del país, todo el sector educativo y la educación pública estatal rechaza la privatización de la educación y defendemos el derecho. Por eso el impulso a la ley de competencias para que se dé realmente el cierre de brechas estructurales, mayores recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Así pues, declaramos a Paloma Valencia y a la ultraderecha enemigos de la educación pública y del pueblo colombiano. Y vamos por el hundimiento del proyecto de ley. Y el 31 de mayo, con Iván Cepeda y Aida Quilcue, en primera vuelta, y vamos por la revolución educativa para que Colombia sea potencia mundial de la vida y la escuela sea territorio de paz. Voz educadora. La voz de los sin voz. Se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro en este ciclo de los poetas y escritores exiliados y perseguidos por las dictaduras. En este caso, Manuel nos comparte unos minutos con la obra de Emilio Prados, poeta español, exiliado en México tras la dictadura de Franco. Bienvenido, compañero Manuel. Gracias, Carlos. Cordial saludo al magisterio colombiano que con valentía y decisión se movilizó este pasado 15 de abril. España, la de Franco, el general dictador, vivió un momento histórico oscuro, con profundas limitaciones en la expresión artística, en particular con la poesía, con poetas. Varios de ellos vivieron en el exilio, como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén, León Felipe. Ellos abandonaron España tras la Guerra Civil Española, en muchos casos por su cercanía con la República. Asimismo, hubo poetas asesinados, como el caso de Federico García Lorca y el poeta Miguel Hernández, que murió en prisión.
Hoy quiero referirme a un poeta, a Emilio Prados, y su libro Jardín Cerrado. Prados nació en Málaga, en un entorno burgués, pero con una sensibilidad frágil y contemplativa. De adolescente compartió la residencia de estudiantes, donde conoce a Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, intelectuales de España que le aportan la posibilidad de comprender el arte como búsqueda radical, no como ornamento, donde la ética del creador explora lo invisible. El franquismo implica pensamiento único, represión cultural y control ideológico, aspectos en los que Emilio Prados no encaja porque su posición es de un republicano, intelectual libre y vinculado a redes culturales progresistas. Se exilió en México desde 1939 hasta su muerte en 1962. En México escribió su obra Jardín Cerrado, obra poética que evidencia el encierro, la fragmentación de la conciencia y la vida de un hombre que históricamente está marcado por el encierro. Les comparto el siguiente poema. Invitación a la muerte. Ven, méteme la mano por la honda vena oscura de mi carne. Dentro se cuajará tu brazo con mi sombra. Se hará piedra de noche, seca raíz de sangre. Coagulada la fuente de mi pecho para pedir ayuda, subirá a mi garganta. Niégasela si es vida, clávame más tu brazo, crúzamelo, atraviésame, aunque me cueste el árbol de mi cuerpo, condúceme a ti, muerte. El poema es una invocación a la muerte. Ella no llega y Emilio Prados no la glorifica, sino que se plantea a un ser humano llevado al límite que reconoce su condición de exiliado y asume la muerte como un acto de decisión humana. De otra parte, en, abro comillas, niégasela si es vida, cierro comillas, lo que se está negando no es la vida en abstracto, sino cierta forma de vida, que en el contexto histórico posterior a la Guerra Civil Española, esa vida es la existencia bajo imposición, donde la libertad se aleja de la vida y la supervivencia es vacía. Colegas, Jardín Cerrado es la invitación a vivir una experiencia histórica que puede darse en un país si su pueblo permite que la injusticia, la desigualdad, la corrupción y la imposición por medio de leyes antisociales gobiernen. Que el resto de domingo sea un cúmulo de decisiones propias y no de imposiciones. Cúmulo de decisiones propias y no de imposiciones. Voz educadora. La voz de los sin voz. Nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Bueno, y en Voz Educadora tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos haciendo sus comentarios frente a ese discurso de verborrea amenazante norteamericano frente a un discurso preciso conceptualmente de los chinos. Así que bienvenido, profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse Verborrea versus discursos y acciones precisas. Cuando el mundo asombrado veía que los Estados Unidos cerraban el estrecho de Hormuz y además amenazaban con otras acciones que ponen en peligro la navegación y que además afectan a la economía mundial, los gobernantes chinos nos acaban de dar una lección de eficacia, de precisión conceptual y de claridad política. Al discurso, la verborrea amenazante del gobernante norteamericano Trump, cuando los periodistas interrogaron al presidente chino qué iban a hacer, cómo iban a actuar frente a la acción insensata de Trump, se limitaron a decir: para China el estrecho está abierto. Suficiente. Con eso querían decir que efectivamente los Estados Unidos podían disponer cerrar el estrecho para la navegación de todo el mundo, pero que para los chinos sencillamente permanecía abierto. He ahí dos maneras de ejercer el poderío político: la verborrea imperialista y la precisión conceptual y la acción certera de los gobernantes chinos. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad.
El Ministerio de Educación entregó instituciones educativas con infraestructura moderna en el departamento de La Guajira, con una inversión de 82.000 millones de pesos. Durante este gobierno, 693.000 personas han salido de la pobreza multidimensional, mejorando su calidad de vida. Bélgica será el primer país en recibir café y cacao producido por campesinos que restituyen cultivos ilícitos. China reafirma su apoyo incondicional a Cuba y respalda la soberanía frente a las agresiones norteamericanas. ¡Qué casualidad! Uribe va al Ecuador y luego el gobierno de ese país pone a Colombia 100% en los aranceles. En barrios de diferentes localidades exigen al IDU y demás entidades distritales por el abandono de la malla vial. La Contraloría investiga manejos irregulares de 30.000 millones de pesos en la Universidad Distrital. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Porque vivimos a golpes. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.